Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Vamos a conversar un poco sobre seguridad, vamos a ver un poco también la relación que tiene con la economía. Ustedes escucharon la noche de ayer al presidente de la República hablar sobre las necesidades que tiene en materia financiera para poder ejecutar su segunda fase del programa que está implementando de seguridad para el país. Ya ha habido 2 anticipos, digamos, de fondos para este programa en el último mes. Uno de más o menos 5 millones que fue originalmente para poder financiar la parte de los uniformes y el equipo que necesitaban los policías y los soldados. Después vino un requerimiento del presidente de la Asamblea Legislativa de 30 millones de dólares, que era para implementar la primera fase. Y anoche indicaba el presidente que necesitaba 90 millones de dólares adicionales. Eso implica que estaríamos hablando ya de más de 120 millones de dólares en un mes que estaría solicitando el presidente. Y además él compartía que se van a necesitar 575 millones de dólares para todas las fases, y hablaba de 7 fases del plan. Y que de eso 200 millones se iban a conseguir por medio de préstamos y 375 millones se va a conseguir por medio de ahorros del gasto. Ahora, cuando uno escucha todo esto, independientemente de los resultados, de si lo que está proponiendo es lo adecuado y nada, si nos concentramos primero solamente en la parte financiera, entonces uno debe partir por decir, bueno, ¿y cuánto se invierte al año? Porque no es que el mundo comenzó a funcionar a partir del 1 de junio, sino que recordemos que ya hay un presupuesto asignado año con año que se genera para el Ministerio de Defensa como para el Ministerio de Justicia y Seguridad. El Ministerio de Defensa recibe 145 millones de dólares al año y el resto, para llegar a los 522 millones de dólares que totaliza la inversión total que hacemos los salvadoreños en seguridad, va para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. El Ministerio de Seguridad Pública, llamémosle así porque tiene las 2 partes, justicia y seguridad, pero el grueso va para seguridad. Se concentra principalmente los recursos en 2 áreas. Uno es la parte de seguridad, que son casi 300 millones de dólares. De esos, cerca de 390 millones de dólares en total. Y de eso, el resto viene principalmente para el sistema penitenciario, que tiene 39 más 19, casi 60 millones de dólares en total entre las inversiones y lo que requiere para su operación. Entonces, el tema es que se invierte 522 millones de dólares en lo que está invirtiendo este año según el presupuesto general de la Nación para seguridad. El presidente está planteando que necesita 575 millones adicionales. Eso quiere decir que este año se estaría invirtiendo más o menos 1.100 millones de dólares. Esto asumiendo que lo que el presidente dijo sea para ejecutarlo en este año. Puede ser que sea un plazo más largo, pues, pero si fuera para este año, o si lo consideramos para un año de la presidencia del presidente Bukele entre junio de este año y mayo del próximo año, entonces debería estar ejecutando cerca de 1.100 millones de dólares. Eso es un montón de dinero. O sea, eso es más que lo que recibe al año juntos el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública. Entonces, esto implica que es una cantidad muy significativa. Y la pregunta es, ¿eso es solo para un año? ¿O esto va a repetirse año con año de aquí en adelante? ¿Por cuánto tiempo se planea que esto suceda? Y por el otro lado es, ¿de dónde van a salir los recursos? El presidente indicaba que de los 575 millones que él está expresando, van a haber 200 millones que van a venir principalmente de préstamos, pero también algunas donaciones, y el resto, 375 millones, van a venir de ahorros. Ahora, ¿ahorros de dónde? ¿A qué le va a quitar? ¿Cómo va a reasignar esos recursos? ¿Son ahorros dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad y del Ministerio de Defensa? ¿O son ahorros de otras carteras de Estado? Si fueran de otras carteras de Estado, ¿cuáles son? ¿Cuánto es?
Y lo otro es de dónde va a poder obtener el presidente el resto de recursos. Digamos, si son préstamos, ¿de dónde van a venir? ¿Quién se los va a dar? ¿Va a ser el BID? ¿Va a ser el Banco Mundial? ¿Va a ser alguna otra institución que se los va a prestar? Si son donaciones, ¿quién les va a hacer esas donaciones? ¿Por cuánto es? Lo único que hemos sabido es que el señor Howard Buffett, que es el hijo de uno de los hombres más ricos del mundo, que ha estado apoyando la renovación y mejora significativa del Parque Cuscatlán, está demandando ahora $25 millones para la creación de un laboratorio forénsico de parte de la Policía Nacional Civil. Esta era una de las recomendaciones que se hicieron hace ya varios años por parte de un grupo de expertos de Estados Unidos que se debía crear en El Salvador, y el señor Buffett está financiando 25 millones para eso, lo cual es muy bueno para el país. Entonces, aquí venimos y nos amarramos con la economía, ¿verdad? Y es si el gobierno ya tiene un déficit de algo muy significativo, llamémosle así, o sea, en el sentido de que para este año se esperaría que el déficit fiscal fuera de 3.2% antes de este incremento en gasto, porque recordemos que el hecho de decir voy a obtener 200 millones adicionales en préstamos, eso quiere decir que son 200 millones adicionales en gasto que va a tener. Y por lo tanto eso pues va a generar una necesidad de incrementar el déficit, que podrían dar en más o menos un 0.7-0.8% del PIB, lo que estaría llevando el déficit a por lo menos 4% del PIB para este año, lo cual está muy alejado de la meta que se tenía para el gobierno, para el país. Entonces ahí viene una necesidad de hablar también de la economía, pues. O sea, está bien el tema de seguridad, lo decíamos la semana pasada, pero también la economía. Si no se hace que la economía crezca, si no se le da énfasis a la inversión, si no se le da énfasis a la generación de empleo, si no se le da el énfasis a que la economía se reactive en el país, entonces se obtiene que los recursos no crecen, o sea, la recaudación de impuestos no se incrementa significativamente y se tiene que recurrir a préstamos. Y esto nos lleva a un mayor déficit fiscal, que a la larga nos puede cerrar las fuentes de financiamiento con organismos internacionales, porque estos organismos ven los números y dicen, bueno, usted está totalmente fuera del programa, está fuera de lo que debería estar teniendo y de los acuerdos que se han tenido internamente con la Ley de Responsabilidad Fiscal y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y eso nos puede llevar a que tenga una limitación el gobierno para poder solicitar más dinero y poder ejecutar programas como este, que es tan importante, de la seguridad. Ahora, si vamos a la economía, en la economía pues lo que se requiere es una mayor inversión, se requiere una política definida, se requiere un esfuerzo, así como estamos viendo al presidente de la República dedicarse día y noche, 24/7, como dice él, al tema de seguridad. Pues también eso se requiere en el tema de la economía. La economía ha estado abandonada, sin rumbo en el país. Y por lo tanto, si se quiere poder financiar todos los programas que se requieren en el país, pues tiene que haber una recaudación de impuestos mayor. Y esa recaudación de impuestos puede incrementarse con una mayor actividad económica, con que el país despegue económicamente, con que tengamos crecimientos del 4, 5, 6%, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. Entonces, aquí es a donde comienza uno a amarrar y decir, bueno, o sea, es que no podemos ver las cosas aisladamente. Un gobierno es mucho más que la seguridad. Es muy importante la seguridad, pero es mucho más que eso. Incluye toda la parte económica, pero también está la parte financiera, está también la parte de infraestructura, las inversiones que el presidente ha hablado que se quiere hacer también en aeropuertos, en puertos, en carreteras, en ferrocarril, en todo esto. Tiene que buscarse una alternativa para financiarlo. ¿Y esa alternativa cuál puede ser? Si ya no hay capacidad de endeudamiento, digamos, adicional, porque ya estamos en 70% del PIB, entonces tiene que haber a socios público-privados, por ejemplo. Pero ¿a dónde están? ¿Se están haciendo? ¿Se está buscando inversionistas que puedan venir y hacer esas inversiones o no? Y pues hay que ponerse las pilas en todo esto. Ahora el Ministerio de Obras Públicas tiene que avanzar también con todos los proyectos, con todos los estudios de factibilidad, con los diseños, etcétera, para que esto sea factible.
Y por el otro lado también no podemos descuidar la educación, no podemos descuidar la salud. Imagínense, en la medida que el presidente se va involucrando en cada uno de estos temas, así como ahora ha venido a decirnos que necesita 575 millones de dólares para seguridad, pues puede venir mañana y decirnos necesito 400 millones para educación. Y pasado mañana decir necesito 300 millones para salud. Y el día siguiente nos pueden decir que necesita 300 millones para las inversiones en infraestructura. Y la pregunta es, ¿y de dónde salen todos esos recursos? ¿Y cómo se va a poder financiar todo eso? Ahorita hemos visto nada más una cosa, o sea, hemos visto la seguridad. Ahora, la seguridad también, recuerden cuando se hizo el plan El Salvador Seguro durante la administración anterior, hablaban de que se necesitaba 2.000 millones de dólares en inversión en el país para poder contener la ola de violencia que ha habido en el país todos estos tiempos y para poder contener a las pandillas y poder de esa manera pues tener una pacificación del país. Yo no sé si 2.000 millones era la cantidad adecuada o si los 575 que plantea el presidente o si esos 575 es para comenzar y después va a venir con otros 500 millones. Pero lo que sí me queda claro es que el país no solo vive de seguridad, que es muy importante, que todos necesitamos que haya seguridad, pero también necesita educación, también necesita salud, también necesita infraestructura, también ha creado un ministerio de vivienda ahora, va a haber recursos para construir viviendas, ¿no? Tiene que redefinirse en la parte financiera, por ejemplo, Bandesal, cuáles van a ser las funciones de Bandesal. Cuando uno va a la agricultura y ve el café, en la situación que está también y que se habla de 200 millones de dólares para el café que se necesita, en algún momento eran 300 millones. O sea, si vamos sumando y sumando y sumando, aquí podríamos hacer una cuenta fácilmente de 2.000 millones de dólares adicionales que se pueden requerir en un año si se quiere enfrentar los retos que tiene cada uno de los sectores, que además todos estamos de acuerdo que se necesita. O sea, no hay nadie que vaya a decir no, mire, no debemos de invertir 500 millones en educación, ¿verdad? Cuando se presente un plan bien estructurado y se diga necesitamos esto para esto y lo otro, ¿verdad? Lo mismo, nadie va a decir que no está de acuerdo en invertir 300, 400 millones adicionales en salud, ¿verdad? Todos vamos a estar de acuerdo en que hay que hacerlo, pero ¿a dónde está la gallina de los huevos de oro? ¿Quién genera los recursos? La economía. Si al final no hay un crecimiento económico, si no hay una mayor actividad económica, si no hay más inversión, si esto no genera más empleo, si no genera más dinamismo, más impuestos, entonces es imposible poder enfrentar todos los demás retos. Entonces, yo creo que aquí podemos discutir mucho sobre el tema de seguridad. Si la política que está diseñando y ha diseñado el gobierno del presidente Bukele es lo adecuado o no. Podemos discutirlo técnicamente y podemos decir, sí, yo creo que esto está bien, tal vez esto no, tal vez debería de reorientar hacia allá, tal vez la represión está bien con ciertos límites, tal vez se puede ir hacia el otro lado y hay abusos también de derechos humanos que tampoco conviene al país, ¿verdad? Podemos discutir todos esos temas, podemos discutir también sobre la prevención, ¿verdad? Cuánto se requiere para retomar los territorios. Hay muchas cosas que podríamos discutir si tuviéramos los elementos, porque yo hasta este día pues no he visto personalmente ningún plan específico que haya presentado el gobierno. Imagino que lo tendrán en secreto por razones de ellos conocidas y que algo le han compartido a los diputados, pero ojalá pues podamos ir conociendo un poco más de detalles de lo que se pueda para que los ciudadanos podamos ir juzgando si esas políticas son las adecuadas. Pero más allá de eso, porque no tenemos elementos para poder juzgar si lo que está haciendo el gobierno va a producir los resultados o no, no tenemos elementos para decir si estos 90 millones están justificados, si esos 575 millones es lo que el país requiere, pero asumamos por un momento que todo eso sí está bien, que sí está bien planificado, que sí va a producir los resultados. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salen los recursos para todo esto? Y ahí es donde el llamado de nosotros ha sido ya desde hace algunos días de tratar de llamar la atención, valga la redundancia, a decir, miren, la economía existe, la economía es la que genera los recursos, la economía es la que genera los impuestos. Y si aquí no hacemos una labor mucho más fuerte para generar un mayor crecimiento económico, entonces va a ser bien complicado que se pueda implementar todas estas políticas de carácter social
de carácter de seguridad para el país. Y entonces lo que va a pasar es que va a llegar un momento en el que los diputados le van a decir al presidente: sí, presidente, estamos de acuerdo que está haciendo bien las cosas, que se necesitan más recursos, pero no hay de dónde. No podemos endeudar más al país, no podemos estar viniendo con planes de 500 millones de dólares a cada rato, ahora 600 casi, que son 575 millones. Entendemos que se necesita todo esto para educación, todo esto para salud, todo esto para los diferentes campos, pero ahí es a donde tiene que haber una claridad, ¿verdad?, de que la economía es la que genera todos esos recursos. Así que esperemos que vayamos teniendo más elementos para poder juzgar si el plan del presidente Bukele es el adecuado, si los resultados ameritan esa inversión de los 575 millones de dólares, porque recordemos que cuando un país, cuando una sociedad acepta hacer una inversión de esta envergadura, de duplicar, de más que duplicar, el presupuesto de seguridad en un año, pongámosle, pues lo que espera es resultados mucho mejores que lo que había antes. Pero ahí es donde también las limitaciones financieras pueden ser un elemento a considerar en algún momento en el futuro cercano. Entonces, tiene que haber una compatibilización de lo que se hace en todos los campos del gobierno. Y el gobierno necesita tener líderes. No puede haber solo un líder. El presidente obviamente es el líder, pero no puede ser el líder de la educación, no puede ser el líder de la salud, no puede ser el líder de la seguridad, no puede ser el líder de la atracción de inversiones, no puede ser el líder de la vivienda, no puede ser el líder de los proyectos emblemáticos. O sea, no puede serlo todo, porque no es omnipotente ni omnipresente un presidente de la República, sino que para eso se conforman equipos. Y esos equipos a este día, por lo menos yo no los he podido ver, no he sabido que existan. Los equipos normalmente se conforman por sectores, por ejemplo, el sector económico, el equipo económico, después el equipo de seguridad, el equipo político, el equipo del área social, ¿verdad?, el equipo del área de infraestructura, por ejemplo. Fíjense que cuando uno comienza a profundizar un poco en las grandes necesidades del país, todos estamos de acuerdo, como decíamos, en los temas que ya mencioné, pero hay otros. Por ejemplo, el agua. El agua es fundamental y la inversión que requiere hacer ANDA en los próximos años es enorme, porque de otra manera no vamos a poder tener la cantidad de agua que se requiere y la distribución que se requiere para que todos los ciudadanos podamos tener agua potable en nuestras casas. Entonces, yo creo que ahí podemos ir tocando cada tema. O sea, ahorita hemos mencionado educación, salud, seguridad, vivienda, agua, podemos hablar de electricidad, hemos hablado algo de infraestructura, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un tren? ¿Verdad? Pueden ser miles de millones de dólares dependiendo de lo que estemos hablando, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un aeropuerto? ¿Cuánto cuesta una terminal de carga? ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta? Etcétera. Entonces, hay muchísimas necesidades en el país, por lo que hay que hacer un buen plan de inversiones, una priorización de lo que corresponde que se haga en el país. Y por el otro lado, tiene que haber equipos de trabajo que no dependan exclusivamente del presidente, que puedan recibir línea de presidente, pero que puedan trabajar autónomamente, que puedan producir resultados, porque el tiempo se va. Un gobierno comienza a gastar su tiempo desde el primer día. Cada día que pasa es un día menos que tiene para ejecutar su labor. Cada semana que pasa es un tiempo menor que tiene para poder ejecutar sus planes. Entonces es bien importante priorizar para que al final de cuentas un presidente y un gobierno pues pueda cumplir con sus promesas de campaña. Así que esperemos que podamos ir conociendo más detalles en las próximas semanas sobre este plan de seguridad, que me parece que obviamente es una de las grandes necesidades del país, pero que puedan compatibilizar y que puedan presentar un presupuesto ya general de la nación para el próximo año en septiembre, que incluya todas las inversiones que se tienen que hacer en los diferentes campos, pero que además se incluya cómo reactivar la economía, porque es la economía la que al final genera esos recursos para poder hacer todas estas inversiones. Así que ojalá que siga avanzando bien el plan de seguridad. Yo creo que los diputados van a tener que aprobar hoy esta
este requerimiento que les ha hecho el presidente de la República, pero después el presidente y su equipo van a tener que presentar cuentas de los resultados que vayan teniendo con todos esos recursos. Esperemos que todo dé buenos resultados, el país lo necesita, todos queremos seguridad, todos queremos vivir en un mejor país, pero esperamos que sea un poco más integral la política del gobierno. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos la próxima semana si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.